Amiguitos, soy Holly y hoy les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa estrella tridimensional hecha de papel, resistol, pintura y brillantina. También les voy a enseñar cómo hacer una faldita para cubrir la base de su arbolito de Navidad, ya que todos los que he visto en tiendas salen bastante caros y se me hace una exageración total. Así que al final del video también van a ver cómo resolví eso. Empecemos con la estrella. Lo primero que necesitas es una cartulina cuadrada y unas tijeras. El papel se dobla a la mitad. Vamos a reforzar esas orillas con las mismas tijeras. Y ahora, mucho de lo que voy a hacer va a ser más fácil observar que explicar. Pero bueno, aquí lo que estamos tratando de hacer es encontrar este punto medio. Así que vas a doblar de ambos lados de forma diagonal y encontrar la intersección entre ambas líneas. Ojo que no tienes que reforzar el pliegue en este caso porque solo estamos buscando ese punto. En base a eso tomamos la orilla del otro lado donde está doblado el papel y ponemos la punta de la esquina en la intersección de esas dos líneas. Aquí sí vamos a reforzar el doblez y vamos a empezar a ver dónde va a ser el centro de la estrella. Doblamos aquí para afuera, alineando perfectamente con la orilla del papel. Y ahora traemos este lado para que se encuentre en el centro con el otro doblez. Como pueden ver, no tiene nada que ver con la otra línea que habíamos hecho. Ahora se voltea y se dobla una vez más a la mitad para que queden los triángulos del mismo tamaño. Y si les quedó algo más o menos así, es que doblaron bien. Les aseguro que si siguen paso a paso lo que estoy haciendo aquí, les va a salir. Ahora, lo siguiente va a ser cortar esta orilla, pero un poquito más para adentro. Pueden experimentar con el ángulo y ver qué resultado les da. Ahora, abrimos la estrella y no se ve completa aún, porque falta doblarla como debe ser. En todas las puntas queremos que el doblez quede arriba y entre las puntas queremos que el doblez quede abajo, como les estoy enseñando aquí. Reforzamos los pliegues y queda la estrella. Ahora vamos a usar otro pedacito de papel cartulina. Jugamos con la estrella hasta que quede como nos gusta. Y vamos a trazarla en el papel, no importa si se mancha un poquito, de todos modos le vamos a poner pintura y mil cosas más. Marca la punta de arriba en ambos pedazos de papel para emparejar después y recorta la forma de la estrella con aproximadamente 1 centímetro extra. En las puntas no tienes que dejar papel de sobra. Ahora haz los cortes necesarios para poder doblar el papel donde dibujaste esas líneas. Y es tiempo de colocar la estrella tridimensional sobre la otra. Que no se te olvide crear un hueco para que entre la punta del árbol de Navidad. Y ahora sí, pega tus estrellas con cinta para crear una sola figura. Es bonita pero también es débil, así que vamos a pegarle unos pedacitos de revista con un poquito de engrudo. Si se le puede llamar engrudo, simplemente utilicé resistol blanco y un poquito de agua. Se mezcla para preparar la pasta y empiezas a colocar los pedazos de revista. Obviamente aquí vas a crear un cochinero, así que protege tu espacio. Ahora puedes cubrir toda la estrella o si eres como yo y te da un poco de flojera, solo cubre las orillas para que no se note tanto que uniste 2 pedazos de cartulina y ponle un poquito del engrudo en toda la estrella con un pincel. Obtuve el resultado que buscaba, la estrella ahora sí es mucho más dura y resistente y después de 12 horas ya estamos listos para continuar con la pintura y la brillantina. Todo esto lo compré en Michaels, tenían una super oferta. Ambos colores de pintura me encantaron y por lo mismo decidí usar los dos. Y aunque son de un color diferente que la brillantina, van a ver que todo queda perfecto. Vamos a bajar al garage donde hay más ventilación y empezar con una ligera capa de pintura dorada. La pintura se seca dentro de 15 minutos, así que es buenísima para desesperados. Siguiente capa, un poco de oro rosa. Esperamos otros 15 minutos y en la parte posterior ponemos otra capa de pintura dorada, seguido por oro rosa nuevamente. ¡Qué bonito brilla! Después de que todo se seque, vamos a aplicar la brillantina con más resistol. Solo necesitas un pincel para distribuirlo uniformemente. El contenedor de esta brillantina tiene hoyitos como si fuera salero y eso me facilitó mucho el proceso de distribuir la brillantina sin gastarla. Recuerda que puedes reciclar la brillantina, todo lo que cayó al papel, virtiéndola nuevamente sobre la estrella como si fuera embudo. Y ya quedó la estrella. Ya que se secó, me subí a ponerla en la punta del árbol. Un poco precario, pero no me dan miedo las alturas. Y la verdad fue súper fácil meter la punta del árbol dentro de la estrella. Se sujeta y queda precioso, ¿sí o no?
Ahora, lo siguiente que hice fue una faldita para el árbol de Navidad, porque la verdad el árbol se ve súper incompleto si no está tapada la base. Me sorprendió que a pesar de ser algo bastante sencillo, en las tiendas costaban $40 o más. Así que me lancé a Joann Fabric, una tienda de telas, y compré este pedazo de franela por solo $10. De ahí solo necesitas un lapicero y un Sharpie, un poco de hilo, estambre o cuerda, no es para coser, no se preocupen. Y claro, las tijeras. La franela se dobla a la mitad para encontrar la longitud del radio del círculo que vas a trazar. Y claro, al unir la pluma y el Sharpie con el hilo de esta longitud, estás creando el aparato para poder trazar el círculo perfecto. Bueno, no tan perfecto, pero para lo que lo necesitamos está bien. Trabalenguas, oye. Corta toda la circunferencia procurando dejar afuera los puntos negros. Luego dobla el círculo en 4 para que le puedas hacer un hoyo en el centro. Y haz un corte recto desde la orilla hasta el centro. Sácale un poco más al hoyo para que quede perfectamente redondo y ya está. Digo, te puedes alocar y pegarle lo que quieras en la orilla, pero yo creo que esto parece nievecita recién caída, es sencillo, no distrae y es el complemento perfecto para este árbol. A mí me encanta cómo nos quedó, en serio, estoy fascinada. Es nuestro primer año armando un árbol de Navidad así. Avísenme en los comments si quieren ver por ahí un video de tips para decorar tu arbolito de Navidad más adelante. Mil gracias por acompañarme, por suscribirse, por apoyar. Son bien chidos, me caen súper bien. Les mando muchos besos y nos escuchamos próximamente, ¿sale? Bye.